Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Podcasting Nacional 730, amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos, como siempre, con la colaboración y la ayuda de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos multimedianos y pueblo dominicano en general. Vamos a proceder de inmediato con la introducción de los temas de nuestra agenda nacional de hoy. El arquitecto va a comentar sobre la crisis de energía eléctrica, que es el tema previo que abre este. Seguimos con la crisis de energía eléctrica y el país está totalmente falto de información. Ya hace unos días atrás que salía en un vespertino que había un apagón informativo, ¿no? Es decir, que se había dispuesto a no dar información. Bueno, pues parece que eso sigue vigente, ese apagón, porque nosotros seguimos recibiendo apagones, pero no recibimos ninguna explicación. Si usted llama al 537-1111, lo más probable es que usted no se pueda comunicar con ese número. Cuando suena y lo cogen por casualidad, entonces le dan alguna información. Hay que reconocer que el personal que está allí hace el esfuerzo de darle las informaciones del lugar cuando uno logra conectarse, pero esa comunicación es prácticamente imposible. Para comenzar, es que la conexión telefónica parece que está defectuosa. De todos modos, independientemente de eso, está la realidad de los apagones. Entonces, de eso se trata. El gobierno tiene que resolver el problema de los apagones y además tiene que bajarle la energía a los usuarios, que somos nosotros. Porque sale la información de que se va a lograr una economía de un 20%, pero eso se queda entre ellos. Es una economía entre las generadoras y las distribuidoras. Y nosotros, nada. Igual. Si yo, el consumidor, nada. Porque recuerden aquel cuestionamiento que le hizo Jaime Aristicuder a César Sánchez y a los otros que viajaron, ¿no?, en la misión esa, de que lo que había pasado con una diferencia de nada menos 3.800 millones de pesos que se embolsillaban las distribuidoras, pero que no le iban a pasar a nosotros, los usuarios, que hubiera representado una reducción de por lo menos un 20% de lo que estamos pagando. Entonces, el gobierno tiene un enfoque totalmente equivocado del manejo de la cuestión eléctrica. Porque el problema no está que el gobierno libere recursos para hacer cualquier otra cosa, disparates, igual que lo que hizo el gobierno anterior. Porque ahí nos están anunciando en la prensa ayer 22 elevados más. ¿Y quién ha dicho que se necesitan esos elevados? ¿Resolvieron algo los otros elevados? Ahí está la fotografía en la prensa de un vehículo que se volcó en un elevado. ¿Por qué? Dice el conductor que trató de evitar chocar con otro vehículo que entró al elevado y obviamente estaba guiándose de una manera inadecuada. Si es cierta la versión del vehículo accidentado, que él, para evitar entonces a ese otro vehículo que no se estaba manejando adecuadamente, se desvió y entonces por poco se sale del elevado. Fíjense lo despacio que andaba. Entonces eso es el problema. No sé en qué forma vamos nosotros a decirle esto a las autoridades supuestamente técnicas, de las muchas que tiene el gobierno y que son prácticamente encontradas muchas veces unas con otras, que el problema no está ahí y que la fiebre no está en la sábana. Si mantenemos un parque vehicular sobredimensionado y la demanda de espacio que hace ese parque vehicular sobredimensionado en un espacio limitado que son nuestras vías públicas, y lo hace además de una manera caótica, de una forma totalmente al margen de las normas pautadas en la legislación, entonces definitivamente tenemos problemas y vamos a tener desde accidentes para abajo, pasando por tapones y todo tipo de situaciones conflictivas en el tránsito de la ciudad capital.
Bueno, hay algo que refleja eso precisamente aquí hoy sobre una estadística que salió en el periódico, que en los 6 meses que va del año, arquitecto, se ha duplicado la cantidad de multas por todos los conceptos que se aplicó en todo el año anterior. Aquí, mírala ahí. Bueno, eso puede significar otra cosa. Que se están esforzando. Que tienen ahora sí, más eficiencia en controlar las violaciones. Sí, pero también refleja que la conducta permanece. Ah, desde luego. Pero de eso se trata. Sí. Es decir, esa realidad está ahí. Lo que pasa es que no ha habido manera de que eso se aborde con medidas de fondo. Correcto. Porque las multitas esas no están resolviendo nada. Lo que tienen que hacer es cerrar todas esas oficinas clandestinas emitiendo licencias falsificadas. Perseguirlas y trancar a los que están en eso, ¿verdad? Porque hay licencias falsificadas. Y además hay muchísimos vehículos que, como ya hemos explicado, no están en condiciones para estar circulando y mucho menos en condición de servicio público. Y entonces supuestamente pasan las revistas. ¿Cómo van a pasar unas revistas en las condiciones en que se ven esos vehículos? También falsificadas. Entonces todo eso se está haciendo al margen de las normas. Bueno, si se comenzara por ahí, si se dieran de baja los vehículos que están de más, si no se intentara incrementar el número de vehículos que circulan innecesariamente por tener un sistema de transporte inadecuadamente enfocado, ¿verdad? Que es lo que está pasando. Bueno, pues entonces podríamos ir avanzando frente al problema. No es haciendo eso elevado, porque lo que estamos es cogiendo el desorden y sumergiéndolo debajo de la tierra o a través de los viaductos estos, o subiéndolos en los elevados. Y eso tampoco está resolviendo nada. Entonces nos anuncian más de lo mismo. Y además hay una cantidad de obras que todavía están a medio talle de las que dejó empezadas el gobierno de Leonel Fernández. Que eso fue parte de la trampa que le dejó Leonel Fernández a Hipólito Mejía. Obras empezadas en un volumen suficiente como para comprometer los ingresos del gobierno, para que no pudiera hacer nada. Entonces, yo creo y tengo la esperanza de que en algún momento las autoridades tendrán que recapacitar y corregir sus rumbos, porque por este camino no podemos seguir. Pero hay otro elemento con respecto al tema original de la crisis de energía eléctrica que usted analizó, que es el elemento del impuesto del 1.5% que viene ahora a introducirse dentro de todo este complejo asunto. Porque las distribuidoras y las generadoras no quieren pagar el 1.5%. Ellos se resisten. Sí, nosotros omitimos informar que la Dirección General de Impuesto Interno embargó las cuentas de las cuentas bancarias de esas entidades. Entonces ahí hay un conflicto que va a repercutir directamente en nosotros, los usuarios del servicio, y que ellos van a manejar como medio de presión al gobierno para torcerle el brazo en virtud de hacer que se acepte una modificación, la que sea, o una tratadilla por debajo de la mesa, para que esos impuestos no les sean cobrados. Eso es mi percepción particular. Ojalá y me equivoque. Yo creo que está en lo correcto si uno lo va a juzgar a través de lo que es la experiencia, ¿verdad? Como eso es lo que ellos han estado haciendo, pues uno tiene que esperar que eso sea lo que esté sucediendo. De todos modos, vamos a ver, mientras se prolongue esta situación de la crisis energética, peor serán las circunstancias de la gobernabilidad en este país. Vamos a pasar ahora al tema de las acusaciones haitianas, nuevas acusaciones haitianas, porque nosotros vivimos bajo acusaciones permanentes de los haitianos. La culpa es de nosotros, porque hemos permitido que cada vez que hay alguna oportunidad en algún evento internacional de tomar una iniciativa de parte de los haitianos para agredir a los dominicanos, nosotros permitimos que ellos lo hagan porque no nos defendemos. Entonces mostramos una actitud de indefensión o de falta de voluntad para defendernos. De ambición de culpabilidad, prácticamente. No, y entonces acabamos de completar el cuadro cuando andamos detrás del voto haitiano porque queremos ir a un asientito ahí en las Naciones Unidas. Y entonces ellos se nos montan, como dice el pueblo en su léxico, ¿verdad? Bueno, pues ahora tenemos una nueva situación en
el evento de Naciones Unidas que tuvo lugar ahora en África. Pero hay que decir lo siguiente, esa reunión de Durban tiene dos componentes. Una es el evento de Naciones Unidas, pero hay un evento paralelo de organizaciones no gubernamentales del mundo entero en donde van a volcarse todo este tipo de expedientes. Y ahí es donde fue la señora Sonia Pierre, que aparece dando declaraciones hoy en la prensa diciendo que no es verdad que ella levantaba acusación alguna a la República Dominicana en ningún evento de Naciones Unidas. Entonces ella trata de decir, y quienes le sirven la noticia la ayudan como a decir que ella no ha presentado ninguna acusación. Aquí está la cara de ella, ¿verdad?, con la información. Pero oigan lo que dice el cuerpo de la información. La coordinadora del movimiento de mujeres dominico-haitianas, en primer lugar yo no reconozco esa calificación. ¿Qué es eso de mujeres y niños dominico-haitianos? Pues son haitianos, son dominicanos. Lo que pasa es que esa es la condición así ambivalente en que nos quieren ir metiendo, porque ahí es que nos quieren llevar. La fusión va en ese camino, ¿no? Que llegará el momento en que no somos ni una cosa ni la otra. Vamos a hacer una cosa así, mezclada entre República Dominicana y Haití. No estamos hablando de raza, porque mezclados estamos nosotros. Yo les traje las estadísticas de la International Foundation of Electoral System, que es la entidad IFE que ha venido asesorando a la Junta Central Electoral aquí. Y la estadística étnica que ha dado y está en el internet a disposición de cualquiera de ustedes, es que en la República Dominicana el 73% de la población es mulata y el restante está dividido entre blancos y negros. En el caso de Haití, el 95% de la población es negra y el restante 5% es blanco o mulato. Entonces se han pasado la vida guerreando los negros contra los mulatos porque se han sentido que le han escamoteado el ejercicio de su soberanía, es decir, que los que gobiernan no son los negros, que son siempre los más desposeídos, sino los mulatos, que sirven a los intereses de los blancos, los locales y sobre todo a los intereses extranjeros. Y eso ha sido la guerra permanente de Haití, que ha venido alimentada con un ingrediente racial desde que surgió la revolución social, política y étnica que representó el levantamiento de los esclavos contra los colonizadores franceses en Haití, a quienes los pasaron a cuchillo, y los que se salvaron fue porque cruzaron hacia el territorio que hoy es República Dominicana. Pero por eso no hubo allí mezcla. Y entonces el 95% sigue siendo negro. Ahora, ellos fundaron su República Negra con mucho orgullo y nosotros tenemos que respetarle eso. Pero que no nos vengan a imponer lo propio. Ahora ellos quieren que nosotros proclamemos que la República Dominicana es una república negra. Y no es verdad. Esta es una república mulata. Entonces a ellos que se vayan con su prejuicio a su país, su prejuicio de supremacía negra, precursora de la supremacía negra de los Estados Unidos en los años 60, y que determinó que en la Constitución haitiana hasta el otro día dijera que usted tenía que ser negro para poder ser presidente en Haití. Entonces eso nunca ha estado en la Constitución dominicana, y que no nos vengan a acusar de racistas. Pero permitimos entonces que se organicen en nuestro país. Esta entidad, Movimiento Mujeres Dominico-Haitiana MUDA, opera en la República Dominicana, y la Secretaría de Estado de Interior y Policía no hace nada con relación a esto, porque está prohibido que extranjeros se involucren en cuestiones potestativas de los dominicanos. Entonces estos son gente que viven agrediendo al país, acusando al país, criticando sus leyes, y la Secretaría de Interior y Policía no dice esta boca es mía. Bueno, pues ellos son los mismos que fueron a Costa Rica y acusaron a la República Dominicana junto con el padre Ricuá. Y ahora se fueron a África, a Durban, a hacer otro expediente contra la República. Lo único que ellos lo presentaron al evento paralelo. Y por eso ella dice ahora, desmintió desde Sudáfrica, oígame bien, llamó desde allá y se ve que le financian el viaje, ¿no? Que haya acusado a la República Dominicana de xenófoba y racista ante organismos internacionales, como informaron esta semana algunos medios nacionales. En llamada telefónica a Diario Libre desde Durban,
Pierre dijo haber sido sorprendida por la información y atribuyó la versión a sectores tradicionalmente anti-haitianos que buscan destruirla y desacreditarla moralmente. Probablemente ella se quiere referir a los sectores nacionalistas dominicanos, que estamos desde luego en contra de lo que ella representa como intrusión en asuntos potestativos de los dominicanos y en representación de una intrusión de ilegales indocumentados que han venido a penetrar la frontera gracias a la connivencia que ha tenido a través de los últimos años ese proceso de muchos gobiernos. Entonces, ese problema lo tenemos que afrontar los dominicanos. Dice ella aquí, enfatizó que en el país existe racismo, o sea, nos sigue acusando de racista, pero que ella no ha presentado ningún informe oficial frente a organismo extranjero alguno. Ahora, lo interesante es lo que ella dice aquí. Informó que hasta la delegación oficial dominicana que encabeza el doctor Rubén Sillier, admitió en su informe ante la cumbre que en el país existen sectores racistas que violan los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. ¿Qué hace Rubén Sillier encabezando la misión dominicana al evento de Naciones Unidas? ¿A quién se le ocurrió sobre ese tema designar a Rubén Sillier, que representa en el país a Flaxo, que es una entidad internacional que no se sabe los propósitos que persigue en el mundo, pero aquí persigue la fusión? Y este señor es un pro haitiano reconocido. Y entonces lo ponen a encabezar la delegación oficial dominicana al evento de Naciones Unidas. ¿Eso fue una idea del canciller? ¿O fue una idea de la vicepresidenta al lado de la cual este señor tiene aspiraciones políticas dentro del PRD? Entonces eso es el problema de nosotros los dominicanos, Igual que tenemos problemas porque estamos tratando de frenar esta invasión masiva que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos una serie de sectores económicos que los está trayendo en cantidades industriales porque prefieren pagarle la mano de obra abaratada a través de la devaluación a ellos que pagarle el salario que le corresponde por un trabajo digno a los dominicanos. Sí, arquitecto, más que eso, vi en la prensa hace un par de días a unos 3 sacerdotes de la frontera haciéndole unas puntualizaciones y aclaraciones a las expresiones del señor presidente cuando fue a la frontera y dijo que no iba a permitir que se siguiera en el proceso de devastación de los bosques. Y dijeron ellos categóricamente, negaron que los haitianos eran lo que habían incurrido en esa devastación, que eso no fue así. Que eran los dueños de la finca los que traían a los haitianos para que hicieran las devastaciones para beneficiarse ellos, los dueños de la finca dominicana. Esos sacerdotes tuvieron esas expresiones sobre este asunto. Bueno, pero entonces hay que suponer que somos nosotros los dominicanos los que hemos devastado Haití, ¿verdad? Parece que fuimos allá, primero devastamos Haití, ahora venimos y aquí. Ahora estamos acabando de devastar nuestro país. Ese problema de esos sacerdotes que están siendo además financiados, sus jurisdicciones o parroquias, reciben fondos europeos. Y entonces se expresan en función de la fuente del dinero que están recibiendo esas entidades que son de la Iglesia Católica. Por eso nosotros dijimos que veíamos con preocupación la información de la salida del cardenal, sí, que es la voz, no la única, pero la más firme que hay ahí en el episcopado, para defender los intereses de la República. Si sale de aquí para tener una posición de influencia en el Vaticano que le permita al país contar con él allá, es otra cosa. Si lo han sacado para quitarlo de en medio y anularlo por allá en una burocracia internacional del Vaticano, nosotros vamos mientras se continúa el trabajo. Nosotros aquí vamos a echar el pleito entonces de otra manera, porque nosotros le hemos guardado mucho respeto a nuestra iglesia, contando siempre con que ahí estaba representada la necesidad de preservar la patria en la voz del cardenal y de algunos de sus obispos. Pero no tenemos ningún problema en enfrentar a los obispos que sean en la defensa de nuestra nación, para que estemos claros, que no es verdad que eso es un mandato divino, el de la fusión de la República Dominicana con Haití. Entonces, yo quisiera que tú me leyeras, ¿cómo no?, este trabajo. Vamos a ser anfitriones aquí de este trabajo. Me llamó un amigo que escucha este programa, el amigo Ramón Naranjo. Me dijo, no se pierda de leer
a la columna del roedor de Aristófanes Urbáez. Vamos a ver si nos da tiempo, aunque tengamos que subdividirlo. No toma más de minuto y medio. No, es bastante largo. Vamos a ver. Aristófanes Urbáez, el roedor. Nos turban en Durban. Durban es el lugar donde se está celebrando la conferencia en Sudáfrica. Quiere decir que ni siquiera en este momento duro para los dominicanos, acusados de racistas sin serlos en la conferencia de Durban, Sudáfrica, los Pierre, Sonia y el padre, y no Pedro Ricuá, nos quieren dejar quietos. Como los países del primer mundo, todos rechazaron que Israel sea un Estado sionista y que el sionismo sea una forma de racismo, se agarran de cualquier pretexto para negarnos las ayudas robadas a países pobres durante la colonización, pues el oro de Atahualpa, el Inca, hoy tapiza la Catedral de Sevilla, gracias a Francisco Pizarro, que no solo lo secuestró bajo engaño y cobró 5 toneladas de oro por el rescate, sino que después lo asesinó. Y para sancionarnos en los organismos internacionales, lo que agravaría nuestra situación económica y el nivel de vida de los vecinos que vivimos los dominicanos y haitianos en este país, ni siquiera eso toman en cuenta a estos señores, pues por ahí anda el cura Ricuá poniendo en boca del obispo de Barahona, Rafael Leonidas Felipe, el juicio de que no son los dominicanos quienes depredan la frontera, convirtiéndola en un desierto. Bien. Si no son los haitianos, hay que convenir en que son los belgas. Aunque para ser justos, los ricos talan bosques en busca de maderas preciosas y los pobres buscando carbón y leña para subsistir. Pero Ricuá, que se lea el ocaso de la nación dominicana de Manuel Núñez para que se entere quiénes son los que practican el conuqueo en el macizo de la Sierra de Neiva. ¿O acaso Haití nos envía informáticos, ingenieros agrónomos y médicos? Nos envía gente descalza con un machete debajo del brazo que nunca han defecado en letrinas, sino a campo abierto. Los haitianos son indeseables porque retrasan nuestro desarrollo, así como los dominicanos lo son en Europa y en los Estados Unidos. Nuestra economía es ya de servicios, no agrícola, y la producción agropecuaria se vendría abajo, incluida la caña, en el suroeste y la línea noroeste, sin la mano de obra haitiana. Y lo mismo pasa con la industria de la construcción. Si el obispo dijo lo que Ricuá puso en su boca, los dos están muy equivocados, ya que nosotros somos sureños y aunque en el sur hay pobreza, la mayoría de la población tiene su tanquecito de gas de 25 libras. Si hay dominicanos que fabrican carbón, es para venderlo en Haití y en proporción menor. Aquí, para barbecue, pollo al carbón, etc. Pero más que la industria del carbón, como dice Manuel Núñez, es el conuqueo lo que más practican. Pese a que dominicanos vivos que se han robado los macizos montañosos y hasta los parques nacionales, gracias al desorden y al sistema Torrens de medir la tierra, dan anuencia a haitianos que son los que hacen pelados que se observan en las montañas de San Juan de la Maguana y de Barahona. El que quiera saber si los haitianos depredan y no tienen conciencia de lo que es el bosque, pues que coja un pedazo de bosque tropical seco e instale allí una comunidad haitiana sin supervisión forestal y que vuelva al año a ver si se encuentra algún pedazo de palo pegado. Haití, con la ayuda de los países francófonos y los curas congoleños, nos están ganando la batalla. Nos tienen arrinconado ante los organismos internacionales y la diplomacia criolla luce abatida y natimuerta, porque hasta en la delegación oficial en Durban, Sudáfrica, estamos mal representados. Pues dice Euclides Gutiérrez Félix, en nombre, un hombre que se la sabe todas, que el jefe de la delegación dominicana, el sociólogo Rubén Sillier, es un capitán de tropa del otro lado, es decir, de Haití. Como se puede ver,
Con el empuje haitiano, tarde o temprano volveremos a la guerra racial que ellos llevan en el corazón, porque aunque la nación sea el plebiscito cotidiano de Renan, no es menos cierto que solo los judíos la llevaron en el corazón, pero sin tierra. Los kurdos pelean por ella, pero los macedonios y los demás pueblos, incluido el nuestro, no conciben el país ni nación en el aire, en el sentimiento, sin la tierra. Usted no puede hablarle al campesino o al empresario agroindustrial dominicano cuasi quebrado para que comparta lo que tiene con los miles de haitianos que los merodean, dizque porque las Naciones Unidas así lo determinaron y se arma la de Troya. Aquí y en cualquier parte significa la guerra y la posterior intervención extranjera. Pero en lo que arreglamos los problemas migratorios fronterizos con Haití, ya está bueno de que el Ejecutivo aplique el famoso inciso segundo de la Constitución Dominicana, declarando personas non gratas a todos los que conspiren contra el legítimo derecho que tenemos a vivir en paz en este pedazo de tierra. Como Balaguer está de moda, ¿no se recuerdan de los curas Antonio Cabeza, Santiago de la Fuente y hasta el propio Fernando de Arango? Espantaron la mula bajo el asedio del reformismo dizque porque eran izquierdistas. ¿Por qué no se lo copiamos en todo y aplicamos a los haitianistas, diría yo? Bueno, no hay nada que agregar. Sí, no hay nada que agregar. Ese es un brillante editorial que hemos tomado prestado de la pluma de Aristófanes Urbáez. Ahora bien, la pregunta sigue en pie. ¿Quién designó al señor Rubén Silía al frente de la defensa de los intereses dominicanos ahí? Entonces ese es el problema, ese es el problema. La primera pregunta yo diría que ¿es él funcionario de la Cancillería Dominicana? No lo sé tampoco. No sé, sabemos si tiene alguna calidad, ¿no? Déjeme decirle, el otro día el canciller tuvo una expresión muy infeliz, sumamente infeliz, cuando dijo, refiriéndose a los grupos nacionalistas, yo no sé lo que pretenden esa gente, parece que lo que quieren es que vayamos a la guerra con Haití. Bueno, nosotros no somos los que queremos ir a la guerra con Haití, son las grandes potencias que están auspiciando esta fusión imposible, ¿verdad? Y los entreguistas que tienen el discurso que en este momento está adoptando incluso el mismo canciller, lo que están llevando a la República a un curso que ojalá no conduzca a esa guerra a que él se refiere. Porque no es verdad que los dominicanos nos vamos a quedar de brazos cruzados para ver desaparecer la República Dominicana. Entonces no somos nosotros los que estamos preservando los intereses dominicanos, los que estamos llevando a esa posibilidad. Es la agresión real que representa la presencia en la República Dominicana de más de 500 millones de haitianos, la mayor parte de ellos ilegales. Y entonces se nos quiere obligar a que los hijos de los haitianos sean dominicanos, a contrapelo de lo que dice la Constitución de la República. Entonces se inventan una interpretación de la Constitución y dicen, no, que se les aplica el jus soli, que nacieron aquí por eso son dominicanos. No, pero son hijos de ilegales. Entonces la ilegalidad de sus padres no le puede extender legalidad a sus hijos, ni derechos en la República Dominicana. Entonces vamos a hacer cumplir con unos compromisos comerciales, haciendo un paréntesis y volvemos con este tema fundamental. Continuamos entonces, arquitecto. Pues bien, volviendo a este tema, y comentábamos que el canciller estaba dejando caer, como quien no quiere la cosa, ante la prensa, que sectores nacionales, por defender a la República frente a esta invasión masiva que tenemos en territorio dominicano, podríamos estar induciendo a un enfrentamiento armado con Haití. Y decíamos acá que quienes estarían induciendo eso son las potencias que lo están propiciando, lo están financiando y que están pagando a agentes que están trabajando dentro de nuestro país, disfrazados de organizaciones no gubernamentales, para hacer la tarea de la disolución de la nacionalidad dominicana. Entonces nada de eso es una casualidad,
es un designio que se montó en cancillerías extranjeras hace ya tiempo. Y los haitianos, desde luego, son instrumentos muy alegres de ese propósito, porque históricamente han tenido la expectativa y la esperanza de conquistar la parte este de la isla. Entonces no le podemos coger miedo al temita ese de la guerra. Yo le quiero contestar al canciller con las palabras del expresidente de Estados Unidos, John Quincy Adams. Esto lo extraje de la película Amistad, donde el actor John Hopkins hace una magnífica representación del expresidente, y él hace la defensa de un grupo de esclavos que fueron a parar a los Estados Unidos, y entonces se lo estaban disputando como una mercancía, y él decía, estos son gente libre, y estaban bajo la amenaza de que el sur, que propiciaba la esclavitud, fuera a agudizarse ya la tensión que existía entre el norte y el sur con el problema de la esclavitud. Y decían alguna gente, no podemos liberar a estos negros esclavos, porque entonces vamos a crear un precedente y el sur va a protestar porque ellos son esclavistas. Y esta fue la respuesta de John Quincy Adams a la amenaza de ir a la guerra. Él dijo, no, vamos a mirar hacia atrás. Vamos a ver qué fue lo que escribimos cuando fundamos esta república. Porque no es posible que ahora cojamos eso que nosotros escribimos sobre los derechos humanos, etcétera, y nos olvidemos de todo eso. Y él termina su alegato con esta exhortación, oigan bien, que hay que extrapolarla donde se nombran a los próceres norteamericanos. Hay que mencionar a Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Claro. A Matías Ramón Mella y a Francisco de Rosario Sánchez, a Luperón y a todos los que con su espada crearon esta nación. Y decía John Quincy Adams, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, George Washington, John Adams, su padre, durante mucho tiempo nos hemos resistido a pedirles orientación, tal vez porque temíamos que al hacerlo estaríamos reconociendo que nuestra individualidad que tanto veneramos no es enteramente nuestra. Tal vez temíamos que podría interpretarse como debilidad, pero hemos llegado a entender finalmente que no es así. Ahora entendemos, y se nos llevó a entender y lo hemos aceptado, que en realidad quienes somos es quienes éramos. Entonces, dirigiéndose a esas figuras que él cita porque estaba rodeado de sus bustos en el salón, y le dijo, dennos la fuerza y la sabiduría para vencer nuestros temores y nuestros prejuicios y vencernos a nosotros mismos. Dennos el valor para hacer lo justo, y si ello significa guerra civil, que venga, y cuando venga, que sea finalmente la última batalla de la Revolución Americana. Y la hubo. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y la hubo. Entonces yo le quiero decir a Hugo Tolentino y a los que están en esa actitud ambivalente, cuya esencia nosotros conocemos muy bien y nace dentro del PRD, y lo vamos a decir con el mayor respeto a la memoria y a la figura de José Francisco Peña Gómez. Pero en este programa nosotros vamos a poner en claro a una serie de oportunistas que se colaron en el PRD y todavía quieren seguir colgados de la figura del extinto José Francisco Peña Gómez. Entonces le queremos decir, los dominicanos no le podemos tener ni le vamos a tener miedo a un enfrentamiento con Haití. No lo queremos, pero no lo tememos. De modo que no nos lleven a una situación en que esto tenga que dirimirse en una forma distinta a como lo tienen que hacer los pueblos civilizados y cristianos. Pero no nos impongan esto, porque las cosas no van a salir bien. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo. Hay que decir esto otro. Eso que está pasando allá no es tampoco una casualidad. Vamos a echar un poquito la memoria hacia atrás, no hace muchos días. El martes 14 de agosto, que teníamos este titular en la prensa, Haití pide a haitianos en República Dominicana que defiendan sus derechos.
Y aquí dice, la mayoría de los haitianos residentes en el país carecen de documentación legal. Y por ahí sigue. Resulta que el ministro haitiano del Exterior, Filipe Antonio Joseph, anunció en Puerto Príncipe la apertura de nuevos consulados y tal y tal. Dice, el canciller haitiano asimismo invitó a sus compatriotas que viven en territorio dominicano a defender sus derechos. ¿Cuáles derechos? Bueno, los derechos de la persona humana. No podemos matarlos, no podemos caerle a golpes, ultrajarlos, no debemos de considerarlos, pero sí tenemos que usar lo que sea necesario usar para sacarlos del territorio donde no tienen ningún derecho a estar. Sin la documentación y la autorización debida. Fíjense bien, porque se adulteran los conceptos. Cuando usted en Estados Unidos tiene el caso de los dominicanos, hay muchos dominicanos que están en una condición de total ilegalidad. Pero hay muchos dominicanos que lo que tienen es la condición de residentes. No se han hecho ciudadanos norteamericanos, sino que tienen una autorización para trabajar en los Estados Unidos con la condición de residente, pero son dominicanos. Entonces, lo que está planteado es que los haitianos que están acá, que hayan venido contratados para trabajar en la República Dominicana, deben venir de allá, documentados como haitianos, con su nombre haitiano, y entonces expedirle aquí las autoridades dominicanas su tarjeta de residente durante el tiempo en que dure la contratación para la cual él fue contratado. Y de eso se trata. Pero no, eso no se quiere. Lo que se quiere es este desorden, porque en el desorden y en la connivencia de autoridades como las que nos estamos gastando en algunas áreas de este gobierno, entonces crearnos una situación en donde ya el país se encuentre arrinconado ante una realidad que no pueda solucionar, sino por la fuerza. Entonces no nos lleven ahí. No nos lleven ahí. Esto no es ninguna casualidad y nosotros tenemos que eliminar este trabajo de zapa que le hemos permitido hacer desde adentro del territorio dominicano, permitiéndole que se organicen aquí, que hagan vida en la República Dominicana, organizándose en el territorio dominicano como si esto fuera territorio haitiano. Entonces eso nosotros tenemos que pagarlo. Sencillamente la República, la soberanía de la República no resiste esta situación. Nosotros tenemos la lista sacada de la prensa de las entidades que funcionan aquí en el territorio dominicano. Oigan esto. Esto lo tomamos del periódico Hoy, viernes 5 de noviembre de 1999. Grupos dominicanos y haitianos defienden el informe de la OEA. Este es un informe que se les rindió a la OEA, donde se acusa a la República Dominicana también de violar derechos humanos. Aquí está Costa Rica. Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas MUDA, otra vez, esa es la señora Sonia Pierre. Centro Cultural Dominico-Haitiano, CCDH. Movimiento Sociocultural de los Trabajadores Haitianos, MOSCHA. Asociación de Mujeres por Desarrollo y Medio Ambiente, PRODEMA. Movimiento Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Ascendencia Haitiana, MODA. Y después hay otras gente aquí que son ya de otra vertiente, el Centro Jesuita para Refugiados, el Centro Puente, etcétera. Pero hay como 5 organizaciones de haitianos organizados aquí en la República Dominicana, y hay además sindicatos que están controlados por los haitianos en la cuestión de la industria de azúcar. La industria azucarera, los trabajadores, los braceros, hay sindicatos de braceros que están bajo el control de los haitianos. Entonces eso sencillamente no se puede permitir. Por eso, cuando se estaba organizando aquel evento que patrocinó la Casa Nacional del Diálogo, en el que participó Unión Nacionalista, y yo fui el representante en ese evento a la organización del mismo, cuando nos reuníamos en la Casa Nacional del Diálogo, que concurría el padre Regino Martínez, tuvimos un encontronazo. ¿Por qué? Porque yo pedí que se pusiera en la agenda del evento, donde se iban a discutir los problemas que teníamos los dominicanos con la presencia haitiana en la República,
el tema del Estado de Derecho. Y decíamos, tenemos que examinar qué está pasando con el Estado de Derecho, porque es la no vigencia del Estado de Derecho lo que está incubando y creando todos los problemas que estamos teniendo con Haití. Si se diera cumplimiento cabal a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes de migración y otras leyes de orden público, no tendríamos problemas con Haití. ¿Qué me dijo entonces el padre Regín? Él pidió la palabra, él dijo que a los complejos y vastos problemas que representaba la presencia de los haitianos en la República Dominicana no se le podía encontrar solución en el estrecho marco, oiga bien la frase que usó, del Estado de Derecho. Y que además teníamos que hacer un esfuerzo para superar esa cultura que se nos había indoctrinado del antihaitianismo, dijo el padre Regín. Entonces yo pedí la palabra otra vez y le dije, padre, yo entiendo que usted me está contestando a mí, porque yo fui quien propuse que se introdujera el tema, que así se aprobó, por cierto, del examen del cumplimiento del Estado de Derecho en el evento. Porque yo no puedo entender cómo usted puede sugerir que se busquen soluciones al margen del Estado de Derecho. Porque toda solución que se busque al margen del Estado de Derecho no es una solución civilizada. Y es ilegal. No hay forma de que este país pueda marchar y superarse como nación y ser entonces una sociedad civilizada al margen del Estado de Derecho, padre Regino. Y debo de decir otra cosa. Usted se refiere entonces a la necesidad de superar esa cultura que se nos ha indoctrinado del antihaitianismo. Yo le quiero decir, yo admito ser parte de esa cultura. ¿Usted sabe por qué, padre Regino? Porque yo no puedo olvidar que cuando yo estaba en la escuela primaria, aprendí que este país se liberó de una dominación haitiana de 22 años. ¿O vamos a borrar eso de nuestra historia? La República Dominicana nunca ha intervenido sobre el suelo haitiano. Jamás ha transgredido esa frontera para hacer incursiones en el territorio haitiano. Pero el territorio, los distintos gobiernos de Haití a través de la historia nunca han respetado esa frontera. Y hemos estado bajo la permanente agresión en distintas etapas de nuestra vida como nación, de la pretensión de llegar al suelo de este lado de la isla. Entonces yo le dije, padre Regino, usted está frente a un producto no de nuestra voluntad. Si aquí hay una vocación o un sentimiento antihaitiano en los dominicanos, la culpa no es de los dominicanos, la culpa es de los haitianos, porque ellos fueron los que vinieron a invadir acá. Entonces él no me contestó ahí y no volvió más a la reunión, porque esa es la realidad. Y yo respeto mucho la condición de sacerdote del padre, pero yo respeto más la necesidad de defender los intereses de mi patria. Entonces esa es la situación. ¿Qué otro tema tenemos ahí? Tenemos el tema siguiente que se refiere a la Suprema Corte de Justicia, de que las entidades piden cordura para elegir los miembros de la Suprema. Ya dijo el señor presidente, se pronunció en ese sentido y dijo que no se desesperaran, que esperaran el día 13. Pero tú sabes quiénes son los que están pidiendo cordura. Claro que sí. Está muy claro esa cordura que están pidiendo y comparsa. Desde luego. Toda la entidad. No me toquen los 9. Los 9 de los 15 que yo puse, no me los toquen, ¿verdad? Porque además de los 3 que ya hay que nombrar, que llenar esos vacíos, hay 3 también que están en edad ya 3 más que están en edad de ser pensionados. Bueno, debería hacerlo. Para que ya de una sola vez por todas para que se norme de una manera adecuada lo que debe ser la vida institucional de ese organismo. Además, vi que el señor Subedo Isa está protestando ardientemente en contra de la rotación del cargo de presidente.
Sí, se manifiesta. El mismo que se proclamó vitalicio, ahora también quiere ser presidente vitalicio de la Suprema Corte de Justicia. ¿Verdad? Pues eso es inaceptable, señor Subero Isa. Además, usted ha fungido muy mal ante el pueblo dominicano como juez de la Suprema, para que el pueblo dominicano lo pueda respaldar en esa aspiración que usted tiene de quedarse vitalicio en ese cargo. Bien, terminado con este punto, entonces procedemos al tema de la economía internacional. Y en estos epígrafes que se hay refiere, unos temas muy interesantes sí, ahí, que sí. tú mismo me señalaste, la cuestión de el gobierno mexicano. Sí. Que ¿Cómo reaccionan los gobiernos 27 frente a ingenios azucareros ha expropiado el gobierno mexicano. Sí, y los expropió para cercenar una protesta de los productores azucareros que se estaban quejando frente al gobierno de México, que en virtud del acuerdo NAFTA, en donde Estados Unidos, México y Canadá entraron en una asociación comercial, México no estaba recibiendo el tratamiento prometido con respecto a la producción azucarera por medio de los términos de ese acuerdo, de una cuota azucarera de 500,000 toneladas para ser exportada hacia los Estados Unidos, y en consecuencia la producción azucarera en México se había desvencijado, se había desarticulado, y los productores y los procesadores del azúcar en México entraron en conflicto directo con el gobierno. Pero el gobierno no quiso defender frente a los Estados Unidos los intereses de sus productores nacionales. Lo importante es esto, mire bien, no es solamente que haya una crisis, sino el contexto dentro del cual se produce esa crisis, ahí va, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte agrupa a Estados Unidos de América, al Canadá, con quien se firmó primero en noviembre de 1989, y a México, con quien se firmó a mediados del año 1990. Nunca hubo más problemas y más conflictos entre México y Estados Unidos que lo que ha habido a partir de la firma de ese Tratado de Libre Comercio. Oigan lo que dice aquí el reportaje. El gobierno mexicano dio a conocer ayer un decreto por el cual son expropiados 27 ingenios azucareros, medida que se tomó ante la crisis que vive el sector y que ha provocado fuertes protestas de los productores. La expropiación gubernamental, que entrará en vigor mañana, fue justificada por causas de utilidad pública, con el fin de asegurar la producción del sector, que anualmente llega a más de 4.5 millones de toneladas. El gobierno tomó la medida en medio de grandes movilizaciones de los productores del sector, que reclaman desde hace un mes con marchas, oigan bien, bloqueo de carreteras y tomas de dependencias oficiales, el pago de parte de los ingenios de la zafra pasada. Los azucareros reclaman además que Estados Unidos cumplan las cláusulas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, TLC, que permite colocar libremente 500,000 toneladas de azúcar mexicana en esa nación como contrapartida del ingreso a México de fructuosa. Actualmente circulan en México, al amparo del TLC, 600,000 toneladas de fructuosa producidas por Estados Unidos, destinadas principalmente a la industria refresquera que antes consumía azúcar nacional. Los problemas del sector están insertos en una serie de carencias que enfrenta en general la producción agropecuaria en todo el país y que afecta también la producción de café, maíz, arroz y otros productos. La Asociación Mexicana de Estudios Rurales reveló recientemente que entre 1991 y 1999 el número de productores agropecuarios cayó de 4.318.053 a 3.756.998. Ese es uno de los precios a pagar con la globalización. Pero tenemos otro titular aquí, Roger. Ajá. El hambre ataca en América Central, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Están pasando una hambruna, como se dice en términos ya generales. Óigame, usted ve en la prensa las fotografías de esos pobres niños escuálidos, sobre todo en Guatemala, que tuvo que declarar en emergencia al país, ¿verdad? Pero no es Guatemala, son los 4 países que conforman el Istmo: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. ¿Ustedes saben lo que tienen en común esos 4 países? La economía de servicio. Porque ahora dicen que la sequía
Señores, la sequía es el modelo económico de empobrecimiento, el mismo que se nos ha impuesto a nosotros con los benditos parques industriales de Zona Franca. Pero sobre ese tema vamos a seguir, el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Tan importante. Y volveremos con el tema, tenemos todavía pendiente que vamos a tener que hacer espacio para la llamada de nuestros amigos televidentes. Mañana es viernes, sí, vamos a hacer algo. De modo que hasta mañana, si Dios quiere, les habló Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ugando, hasta la mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Caramba. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.